Nos acompaña ahora Ledy Zúñiga, ex ministra de Justicia, y le preguntamos qué consecuencias tendrá armar a la sociedad civil en interno. Conversábamos y decíamos, no es una discusión ya en este momento, es un hecho que pone en riesgo la vida de las personas. Ledy, buenos días, muchas gracias por estar aquí con las Warmis. Buenos días, querida Sofi, queridas oyentes y queridos oyentes. Para mí es un gusto poder estar aquí. Si podemos resumir este decreto 707 sacado por el presidente Lasso, podemos resumir en una sola palabra: violencia. Esto es lo que nos va a traer este decreto que flexibiliza el porte de armas. Se ha demostrado estadísticamente que la violencia aumenta con flexibilizar este tipo de medidas. Y ya nosotros hemos visto un análisis comparativo de cómo estaba la situación de violencia en nuestro país en el 2016, cuando había una institucionalidad, cuando había unas políticas encaminadas a tener una política criminal, ¿no es cierto?, que podía mantener en 5 la tasa de muertes violentas por cada 100,000 habitantes. Hoy por hoy, en el 2023, hemos quintuplicado esa cifra. ¡Qué locura! Es decir, hay 25 muertes por cada 100,000 habitantes. Entonces, en este sentido, también es importante mirar de cómo ha acelerado esta cifra, también el porcentaje de estos hechos violentos que se dieron con armas de fuego. En el 2016, solo el 46% de estos actos de violencia se cometieron con armas de fuego. Sin embargo, limitado la institucionalidad de todo el sistema de seguridad en nuestro país, eliminado los ministerios, el Ministerio Coordinador de Seguridad, el Ministerio de Justicia, flexibilizar los controles en los centros de rehabilitación social y permitir que las mafias tomen el control de los centros, ha hecho que este porcentaje siga aumentando, a tal punto que en el 2021 el 73% de los hechos violentos se dieron con arma de fuego. Y ahora que vamos, en el 2022 cerramos con el 86%. Ya locura. El 86%. Quiere decir que seguramente con esta medida que ha tomado el presidente Lasso de una forma totalmente arbitraria, yo creo hasta antojadiza, queriendo generar un distractor de los temas reales de los que tenemos que estar discutiendo, como es quién asesinó a Cherres, como es el juicio político, nos tiene hablando de estos temas, ¿no? Entonces seguramente el 2023 vamos a terminar el año con una cifra altísima en muertes violentas y con gran impacto en lo que tiene que ver el uso de armas de fuego. Ahora, lo que me hace pensar estas cifras que usted está pues compartiendo, Ledy, es que en nuestro país circulan muchas armas ya y no ha habido un esfuerzo por desarmar a los delincuentes, por desarmar a las personas que ya tienen armas, sino todo lo contrario. Ahora es como que más bien a mí el tuit que fue un derroche de sinceridad que luego tuvo que bajarse el presidente de la República, porque seguramente alguien le dijo, oiga, vea, no sea tan sincero, eso de la guerra entre ustedes y los delincuentes me dejó fría totalmente porque es eso, es buscar que en nuestro país exista una guerra y no sé si tiene la dimensión de lo que significa el término guerra. Así es, finalmente yo creo que ese tuit fue, como usted lo dice, sinceró la postura del presidente, que está traducido en este decreto, porque lo que nos está diciendo es, yo no puedo controlar la política de seguridad, que por cierto es una facultad restrictiva del Estado, yo no puedo garantizar la seguridad de los ciudadanos, encárguese ustedes de esta guerra entre la delincuencia y ustedes. Eso fue lo que dijo, y eso es justamente lo que se traduce en este decreto. Por esta situación yo creo que es también imperante, ya el país no puede soportar más de esta situación, que tengamos un presidente indolente con las vidas de los ecuatorianos, porque este decreto no es solamente un documento legal que establece ciertos requisitos para el tema del porte de armas, sino que es una condena de muerte a los ciudadanos ecuatorianos. Está, en lugar de desarmar a la delincuencia, que sería lo adecuado, en lugar de radicalizar los controles del porte de armas que tiene la delincuencia, que ha sido abusado por el crimen organizado, arma a la ciudadanía.
Eso no va a generar de ninguna forma que los ciudadanos estén seguros o que salven sus vidas. Al contrario, va a generar mayor violencia. En los Estados Unidos, en el 2005, se hizo un análisis de cómo afectaba esto en los hogares, por ejemplo, el tener un arma lista, cargada para ser usada. En el 2005, 7,000 niños fueron revisados en emergencias por hechos vinculados al uso de armas de fuego en el hogar. Entonces, ¿quiénes van a ser los más afectados? Obviamente, en la casa, los menores de edad, adolescentes, tomando en cuenta el contexto en el que vivimos, en el que se ha generado todo este problema de salud emocional, ¿no es cierto?, de salud mental, los suicidios. Se incrementan los suicidios. Los suicidios se incrementan, el tema de los femicidios igual, porque obviamente tener una arma lista, cargada para ser usada dentro de un hogar donde existe ya violencia, porque acuérdese que en el 2022 cerramos con 332 muertes de mujeres por femicidio. De ese, cerca del 40% fue con arma de fuego. Entonces, esa cifra seguramente va a duplicarse. Ayer y va a poner en veía, más riesgo Ledy, a las mujeres. otro tuit sorprendente, porque la verdad es que he visto muchas cosas difíciles de creer, insólitas, sobre este tema. Janedy Nostroza dice que las mujeres deberíamos, con esas cifras, y utiliza el mapa de la Fundación Aldea que tanto ha explicado el tema de la vulnerabilidad que tienen las mujeres frente a este contexto de violencia patriarcal que tiene nuestro país, y dice: las mujeres deberían ser las primeras entrenadas para tener un arma en sus casas. ¿De qué estamos hablando? Pues lastimosamente no se ha entendido justamente lo que significa el tema de la igualdad, ¿no es cierto? Las mujeres no nos tenemos que defender, esto simplemente no tiene que pasar. Las mujeres no debemos estar amenazadas por nuestras parejas, por nuestras exparejas, en el lugar donde deberíamos estar seguros, que es el hogar. Entonces, obviamente son medidas que se toman de forma antojadiza, con ningún criterio técnico, porque para esto debe haber una planificación. Esto no puede ser una medida de una salida a la inseguridad de nuestro país, porque la inseguridad, la dimensión a la que está llegando, donde tenemos a una persona que es amarrada con explosivos, donde tenemos todo tipo de secuestros, todos los días vemos un nuevo cartel de una persona que ha desaparecido y que lastimosamente a los 2-3 días encuentran ya el cuerpo. Este nivel de inseguridad no puede ser solucionado con una medida, primero, que va a dar un efecto contrario, que es la violencia, y segundo, una medida que sea así tan... que no forme parte de una política integral. No tenemos una política criminal en nuestro país. Nadie ha trabajado desde el gobierno ni de las otras funciones del Estado en tener una política criminal que obviamente pueda prevenir la comisión del delito, desarmar a los delincuentes y poder trabajar en el tema de rehabilitación social. Eso ha sido totalmente abandonado, así como otros sectores del país, porque el abandono del Estado se siente en todas las áreas de nuestro país. Seguridad, educación, salud. Hay un abandono total, hay un Estado fallido, donde las decisiones que se toman son decisiones que ponen en riesgo la vida de la ciudadanía. Escuchábamos en la nota que habíamos pasado anteriormente al presidente de la República dar las medidas a la ciudadanía, y bueno, la gente las escucha y realmente no se entiende nada, y es muy difícil porque luego sus voceros salen a decir cosas como Estevitan, a ver si es que podemos compartir. El secretario de Seguridad, nada más y nada menos, Diego Ordóñez, el día de hoy le preguntan cuál es el sustento de esta medida, y veamos qué es lo que responde sobre el por qué se adoptó pues esta flexibilización en el porte de armas y tenencia de armas en nuestro país. Queremos saber exactamente los argumentos que se analizaron puertas adentro del gobierno para concluir finalmente que esta debería ser una de las medidas, como en efecto la han anunciado y la han tomado, que contribuya a reducir o a dar herramientas a los ciudadanos para enfrentar la delincuencia y la inseguridad en general. La pregunta debería ser, Freddy, ¿por qué en el 2011 Correa decidió eliminar la posibilidad de que los civiles puedan portar armas? La pregunta esa nunca ha sido respondida. La respuesta respecto a por qué el gobierno del presidente Lasso considera que debe haber esa posibilidad. Como siempre, es buscar
un culpable cuando las cifras y las estadísticas muestran cuál era la realidad de nuestro país. Hasta el 2017 llegamos a ser uno de los países más seguros de Latinoamérica y así fuimos considerados, porque había una estructura, porque había inversión en infraestructura, porque los policías estaban no solo capacitados, sino también tenían dotación. Mire ahora cómo funcionan, los UPCs están cerrados. Bueno, convertidos en cevicherías algunos. No tienen armas los policías. Los delincuentes están más armados que la misma policía y que las Fuerzas Armadas. Entonces, aquí hay un tema en el que la inoperancia de un gobierno tiene que ser asumida por los ciudadanos. La responsabilidad que debería tener el Estado, porque así lo establece la Constitución. Y aquí hay un tema clave. Este decreto incluso podría ser declarado inconstitucional porque la Constitución establece claramente que la potestad de dar o de garantizar la seguridad de los ciudadanos es una facultad restrictiva del Estado, es decir, que le corresponde única y exclusivamente al Estado, no puede encargarse esa responsabilidad a los ciudadanos. Además, pensemos a quién favorece esta medida. Quizá esa debería ser la pregunta, ¿quiénes se benefician con esta medida, ¿no? Primero el crimen organizado y la delincuencia, porque ahora van a tener mayor posibilidad, con permiso o sin permiso, ellos están armados. ¿No es cierto? Con permiso, sin permiso, ellos están armados. ¿Cómo va a ser el proceso de otorgamiento de permisos? ¿Va a haber discrecionalidad ahí? ¿Va a haber corrupción ahí? ¿Se va a confirmar, va a ser un nuevo proceso de otorgamiento de carnets como en el CONADIS, donde no había un procedimiento, digamos, transparente, pero aquí está en riesgo la vida de las personas? No todas las personas van a poder comprar un arma o un gas pimienta para estar defendido y así garantizar de cierta forma su seguridad, porque sabemos que los costos obviamente están dirigidos para que solamente personas de cierta clase social lo puedan adquirir. Entonces, en la nota, Denny decía que, por ejemplo, en Colombia cuesta un arma alrededor de $2,000 a $2,500. Aquí he visto algunas notas informativas que, bueno, hay armas que se consiguen 600, 700, pero son costos muy altos que obviamente no van a estar en el acceso de todos. Por supuesto, van a estar dentro de las prioridades de los hogares ecuatorianos. Tocará estar encerrados, porque ahora ya no solamente la delincuencia está armada, sino que los ciudadanos en general están. Y mire que estamos en un contexto de pánico, en un contexto social de miedo. La gente está asustada. Nunca hemos sentido este nivel de miedo de salir de nuestras casas, que nuestros hijos salgan. Y ahora con esto mucho más, porque la gente va a estar armada. Yo veía justamente el fin de semana un hilo de twitters que compartían algunas personas de lo que pasaba, por ejemplo, antes cuando era posible tener y portar armas. Jóvenes afuera de las discotecas sacando armas, discutiendo, poniendo aún más en riesgo a la ciudadanía. Entonces, esto de ninguna forma va a solucionar el tema de la inseguridad. Yo le aseguro que a finales del 2003, si la medida se mantiene, el índice de muertes violentas se disparará, el uso de armas se disparará, obviamente, y las más afectadas serán, como siempre, los sectores más vulnerables, los que no tienen acceso a comprar un arma, las mujeres que están dentro de los hogares viviendo violencia, que ya hemos tenido cifras sumamente alarmantes. De lo que va del año ya van 58 femicidios, apenas en 3 meses que acaban de pasar. El tema de los niños, los accidentes y homicidios accidentales van a subir, porque obviamente el tener un arma cargada y lista en un hogar se vuelve en un riesgo inminente para la salud de esos chicos y obviamente también los adolescentes, ¿no? En el tema de los suicidios. Eso está comprobado, eso está analizado. Hay estadísticas que lo comprueban, como no hay en cambio estadísticas que digan que portar o que armar a la ciudadanía va a disminuir la violencia. También vi en una parte de una de esas entrevistas a Diego Ordóñez que le preguntaban en qué país se ha demostrado que se ha mejorado los índices de seguridad con el porte de armas, y dijo, bueno, eso me lo voy a reservar, igual que el plan de seguridad que lo tienen pues ultra recontra guardado porque no aparece y no se siente en ningún lado un plan de seguridad integral en el país. Pero Ledy, seguramente la ciudadanía está buscando también una explicación y también entender cómo es que funciona hoy por hoy esto de la tenencia y porte de armas. ¿Cuáles son los cambios que se hicieron y cómo es que la ciudadanía podría tener acceso a un arma el día de hoy? Obviamente esto no es para que lo hagan, sino para que sepan cómo las personas que seguramente estarán ya buscando, porque veía las búsquedas en internet que se habían incrementado durante este fin de semana tremendamente en el tema de porte de armas y también búsqueda de armas como las Glock 9 milímetros y algunas otras armas.
El artículo 1 de este decreto, el 707, justamente autoriza ya el porte de armas de uso civil para defensa personal, aquellas personas naturales que cumplan los requisitos de conformidad con la ley y el reglamento, y bajo las autorizaciones correspondientes, y también se autoriza para lo que tiene que ver con los servicios de seguridad privada. Los requisitos, digamos, están establecidos, pero obviamente aquí habrá que ver cómo se van a manejar los tiempos, los procedimientos. A mí, le digo, no tengo mucha esperanza de que ese proceso funcione. Lastimosamente nuestras instituciones están corrompidas de cierta forma. Esto será por otro un proceso lado, que se volverá discrecional y que no garantizará de ninguna forma el tema de seguridad. Y también, Ledy, están saturados en el Ministerio de Salud Pública. Vi pronunciamientos de psicólogos que decían, nos están cargando más trabajo a nosotros, los psicólogos del Ministerio de Salud Pública, sin ninguna capacitación sobre este tema del porte de armas. Es una medida, por decirlo menos, totalmente irresponsable. Irresponsable. La inoperancia del gobierno nos está costando ya que se afecte directamente la vida de las personas. Esto ya es realmente peligroso, porque esto ni siquiera ha sido planificado con la debida, con la debida diligencia, porque estamos hablando de vidas humanas. Esto ha sido lanzado así como una medida totalmente aislada, sin formar parte de una medida que realmente solucione el problema que estamos teniendo. No puede ser que el Estado ecuatoriano no esté en condiciones justamente de radicalizar el tema de control de armas a la delincuencia, al crimen organizado. En eso hay que centrarse. No ahora con esto lo único que estamos permitiendo es que los que se armen, los que se sigan armando, los que se sigan fortaleciendo en el porte de armas, sea la delincuencia y el crimen organizado. Ellos son los que se van a beneficiar con esta medida. Qué locura. Ledy Zúñiga, exministra de Justicia, nos acompañaba el día de hoy y nos quedamos realmente muy, muy sorprendidos. Revisaba, por ejemplo, las armas de uso civil para defensa personal que se podrían usar. Son estas pistolas hasta el calibre 9 milímetros, semiautomáticas con alimentadores de hasta 10 proyectiles, revólveres hasta el calibre 38, escopetas recortadas del calibre 10 al 410 o sus equivalentes. Esto para mí es chino, mandarín, no entiendo absolutamente nada, y en mi posición personal jamás podría sostener siquiera un arma, aun cuando estuviera descargada. No podría disparar, no sé, además las implicaciones, Ledy, que pueda tener después para la misma población que pueda usar un arma a pesar de que esté legalizada. Sí, claro, en algunos casos, mire, otra gran falencia que tiene nuestro sistema de seguridad es qué es lo que está pasando con el sistema de justicia. El sistema de justicia se ha vuelto una puerta giratoria donde entran y salen los delincuentes que cometen delitos en flagrancia, que se sabe que es el líder de la banda, pero finalmente acaban libres. Entonces, eso es otra también de las razones de lo que estamos viviendo ahora, un sistema de justicia que no responde a las necesidades de los niveles de inseguridad en los que vivimos. No hay una coordinación a nivel estatal de poder justamente monitorear, ver qué es lo que está pasando en el sistema de justicia, ver lo que está pasando en el sistema de rehabilitación, flexibilizar los controles. A los únicos que le benefician es a la delincuencia. Por eso es que hoy por hoy las cárceles no están en control del Estado, las cárceles están en control de la mafia, del crimen organizado, y desde ahí se está monitoreando toda la inseguridad de nuestro país. Y eso por ser un Estado débil, por justamente la ignorancia de un gobierno que, en vez de asumir la responsabilidad que le corresponde por disposición constitucional, como es la seguridad nacional, le está otorgando esa responsabilidad a los ciudadanos a través de armar a los ecuatorianos.